Bienvenidos a una nueva Masterclass con Naning One Studios y esta vez le toca a After Effects. No hace falta que tengas conocimiento previo, acá pasamos de cero a editor de redes sociales y no vas a usar ningún otro programa. Como vimos en la intro del video, After Effects es una herramienta poderosísima de la industria ya de Adobe, en el cual se pueden hacer varias animaciones como motion graphics, motion lyrics, se hizo mucha composición, se puede hacer VFX y un montón de cosas que tienen que ver con el rubro de la animación, como también la edición de video, ¿por qué no? Vamos a ver un montón de tips y secretos y formas de entender este programa para que vos también puedas hacer ediciones muy copadas para redes sociales. Pero antes, la primer Masterclass tuvo 86.000 vistas, fue un exitazo tremendo, pero se suscribieron 4.000 personas, así que no seas... Y suscríbete, activa la campanita, seguime en las redes sociales y haz esta masterclass con alguien si querés. Háganlo de a dos, compartilo, vas a ver que no te vas a aburrir y van a aprender un montonazo. Y ahora sí, vamos con lo que nos interesa, que es cómo hacer platita, cómo hacer nuestro primer proyecto en After Effects. Esta Masterclass se va a dividir en 4 etapas. En esta primera etapa vamos a ver todo el contenido de lo que es cómo usar el programa desde cero, cómo entenderlo, dónde están los menús, los efectos, qué son las capas, vamos a hacer movimientos, nuestra primera animación, vamos a usar la herramienta texto, vamos a hacer algunas cosas muy interesantes para que después de esta primera Masterclass ya le empieces a poner estas animaciones a tus propios proyectos. Así que si nunca tuviste la oportunidad de tocar un programa como estos y es la primera vez que lo haces, no te preocupes que arrancamos de cero y vamos rapidísimo hasta el final. Ahora sí te deseo mucha suerte y espero que aproveches todo el contenido que estoy subiendo en este momento. Y te recuerdo que si querés ir a un nivel mucho más alto, podés unirte como miembro del canal, suscribite si no a Patreon o a Telegram VIP, en donde vas a tener todo contenido de una carrera que va desde iniciante hasta intermedio y hasta avanzado. Así que te espero ahí y también espero que hagas esta primera parte. Dale. Bueno gente, vamos a arrancar con esto. Esto, como nos tiene acostumbrados, y voy a cambiar la camarita al otro lado, nos tiene acostumbrados Adobe en sus programas. Vamos a tener lo de siempre, ¿no? Nuestro primer pantallazo que va a ser el menú de siempre, de toda la vida. También tenemos, bueno, donde vamos a crear nuestra composición y los efectos por un lado, entre otras cosas. Cabe aclarar que este programa está completamente de cero, no tiene plugins puestos, nada, es para que funcione totalmente nativo y lo que vamos a hacer es eso, todo nativo. ¿Cómo vamos a navegar en nuestro programa? En este caso es bastante más sencillo que en un espacio 3D. Vamos a arrancar con lo que sería una composición, porque en sí por ahora no podemos hacer más nada salvo saber que tenemos unos menús acá que nos van a servir como herramientas, tenemos efectos y settings por ese lado y después tenemos acá abajo layers. Así que vamos a empezar con nuestra primera composición. En este caso ponemos New Composition, vamos a ponerle acá Cap 1 de capítulo 1, en mi caso ustedes pongan lo que quieran. Y lo que vamos a hacer es un formato para redes sociales, porque tengo renders para ese motivo, pero acá pueden poner la resolución que les parezca. Es difícil trabajar en 4K si la computadora no es muy buena, así que recomiendo quizás trabajar en 1080 x 1090, en este caso, o 1920 x 1080. Ya que bueno, vamos a hacer algo de animación y es para aprender y después ustedes eligen. De cualquier manera, hay un montón de trucos todavía por ver. Bueno, en este caso está 1080 x 1920. Si ustedes quisieran poner una resolución customizada, creo que en redes sociales, en Instagram también hay una de 1350 x 1080. Tienen que destildar la opción de Lock Aspect Ratio. Así pueden modificar ese valor de abajo. Pixel Aspect Ratio vamos a dejarlo en Square Pixels. Frame Rate lo dejamos en 30 en este caso. Ustedes saben ya por lo que hicimos en las Masterclass pasadas que tenemos frames por segundo, imágenes por segundo. En este caso tenemos 30 imágenes por segundo nuestro frame rate. Podemos elegir entre los más comunes desde 23,976 que es un drop frame, es un timecode que reproducen algunas cámaras, 24 lo más normal, 25 también, y bueno, así. Ya lo conocen. En este caso vamos a usar 30 y vamos a dejarlo en 30, como para
que las pantallas puedan reproducirlo bien, y más cuando se trata de una animación y que queremos que se vea fluido. 30 y 60 está bien. Algo que vemos acá es que tenemos algo que se llama Resolution, y en el caso de Resolution, esto nos va a servir para decirle al programa cómo queremos previsualizar o ir viendo lo que vamos haciendo en nuestra animación. Y es muy importante entender que Full nos va a mostrar toda la calidad posible de lo que vamos haciendo. Y Quarter sería la menor cantidad posible, se va a ver más pixelado, pero no se va a trabar el programa y quizás tampoco se cierre. Que sí, ya les digo que es muy probable que se les cierre el programa constantemente, muchas de las veces. Otra de las cosas muy importantes que quiero que sepan, porque esto puede pasarles si les dan un footage, un shot que es a base de drop frames y demás, tienen que saber lo que es un timecode. En este caso tenemos un timecode en base a los 30 frames por segundo. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa acá, cómo vamos a leerlo. Esto no quiere decir día, hora, minutos y segundos. No, esto quiere decir los últimos dos datos, si los dos últimos dígitos. Si tenemos una base de 30 fotogramas es un segundo. Si nosotros acá escribimos 30, fíjense que va a decir is un segundo en base 30. Y se va a corregir. Lo que significa entonces es que estos dos últimos dígitos en realidad son los frames. Por ende, si ponemos 60 van a ser 2 segundos. Porque 30 y 30. Entonces, para que tengamos en cuenta cuando querramos ubicar en nuestro timeline abajo, que ya lo van a ver que está acá, podemos ubicar específicamente las coordenadas si queremos usar coordenadas por frames, por ejemplo. Generalmente es abajo. Vamos a poner 15 segundos y vamos a dejar el background color en oscuro. Se puede poner también por ejemplo, en alfa, pero bueno, ahora lo dejamos en oscuro, en negro. Ponemos OK, se crea nuestra composición y ahora, como vamos a ver, se agregaron varias cosas o algunas cosas se habilitaron. Por ejemplo, acá abajo tenemos una línea verde, lo que significa que nuestro timeline está actualmente renderizado. Si ponemos play, va a funcionar porque está renderizado, porque no hay nada básicamente. También acá se creó algo que se llama comp1, que sería la composición que creamos recién. Lo podemos con clic derecho renombrar si queremos y ponerle compo clase 1. O clase no, capítulo 1. Mejor. Y acá mismo también lo que va a suceder es que se pueden poner new folders, o sea, nuevas carpetas, para tener todo mucho más controlado, más organizado y demás. Creo yo que la mejor manera de aprender a usar todo esto es haciendo. Por lo cual entonces vamos a empezar a pensar nuestro proyecto. ¿Qué queremos hacer en esta primera parte? Conocer cómo se mueve el programa. Ustedes ven que yo me alejo, me acerco. Bueno, en lo que sería acá, nuestra previsualización de video de composition está totalmente negro. Tenemos layer cuando querramos ver layers o footage. Pero bueno, en esta previsualización yo me puedo mover con el clic del medio del ratón, del mouse. Con el clic del medio, si lo arrastro, puedo mover o panear, digamos, toda la compu. Lo que estamos viendo en el video. Y con la rueda del mouse, para arriba y para abajo, zoom in, zoom out, podemos hacer zooms. Si queremos, por ejemplo, no sé, agrandamos la pantalla para ver más y la acercamos, podemos hacerlo. Pero como notan, si igualmente se sigue cortando ahí arriba porque me la agrando un 50%. Bueno, si queremos que se vea siempre respetando la altura, por ejemplo, tenemos que ir acá y poner fit up to 100%. O centrar al 100%. Hacerlo encajar. Y de esta manera, cuando vayamos a agrandar o achicar nuestras cajas donde tenemos los proyectos,
Fíjense cómo va a reaccionar. De hecho, en este caso no lo uso de esta manera, pero por ejemplo, esto sería una buena forma de utilizarlo. Tengo otras formas, quizás esto lo mando para otro lado y demás. Es para armar un workspace para específicamente redes sociales, pero bueno, yo creo que acá no lo tengo en otro. No lo tengo. Bueno, vamos a crear nuestra primera animación, que va a ser entender los textos. Entender la herramienta de texto, que es básicamente por donde vamos a empezar. Tenemos formas, por ejemplo rectángulos. Tenemos otras herramientas que nos van a servir muchísimo, como la famosa Pen Tool o la pluma de Photoshop, que básicamente es poderosísima, sirve para hacer rotoscopía, sirve para hacer formas, máscaras, un montón de cosas. De hecho, creo que para efectos es lo que más uso. Vamos a empezar con algo básico, que quizás será un rectángulo. Es necesario quizás entender o saber algunas cositas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo acá no tengo nada seleccionado y con la herramienta ya seleccionada rectángulo, si arrastro, hago el rectángulo típico en Photoshop, en cualquiera de los programas de Adobe. Se me va a abrir esta ventana que va a ser para poder poner bien el anchor point. Si pongo reset, bueno, no va a hacer nada en este caso, a menos que yo modifique algo de esto. Si pongo la escala, por ejemplo, y demás. Entonces, para entender qué estamos haciendo, ahora mismo hicimos solamente un rectángulo. Este rectángulo, si yo agarro de las puntas, puedo escalarlo de manera custom, o puedo ir acá y escalarlo por acá, pero como está activado esta llavecita o este enlace, se va a escalar de forma simultánea, simétrica entre ambas, según los datos que tenemos ahora. De esta manera entonces tenemos una herramienta que se podría tranquilamente animar de esta manera. Pero bueno, vamos a cerrar y vamos a ver que acá en Shape Layers se me acaba de crear una nueva layer, que sería una nueva capa, en donde tenemos toda esta línea azul y tenemos nuestra Shape Layer. Si ponemos espacio, obviamente no pasa nada porque no hay nada animado, pero quiero que veamos que tenemos acá nuestra capa con un color. En este caso se lo dio este. Pueden, por organización, incluso pueden cambiar los colores haciendo clic en el color y decir, bueno, voy a usar todos los red para las formas, todos los blue para los textos y así. ¿Ven cómo cambia también acá? Perfecto. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que la capa en donde en todo nuestro timeline está presente. Entonces, si queremos, por ejemplo, que nuestra capa aparezca recién en el segundo 2, vamos a tener que cortarlo ahí. Y lo que va a pasar es que acá no va a aparecer nada y justo acá aparece mi capa. Bien, lo mismo del otro lado, lo achico y pasa eso. Entonces, esto es para saber por qué tenemos esta gran línea o rectángulo que es al mismo nivel que la capa. Y es por eso. Bien. Vamos a borrar Shape Layer y voy a explicarles algo para mí muy importante, que tiene que ver con cuando creamos una forma, un texto, lo que sea, tenemos un punto de origen como en 3D. Si te está gustando cómo va la masterclass, todo lo que vas aprendiendo y demás, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, seguirme en las redes sociales para enterarte de todo el contenido que voy a estar subiendo, todo lo que comparto, y además ustedes pueden incluso mandarme sus trabajos que los puedo llegar a recompartir. En donde va a empezar o salen de ahí las transformaciones de nuestro texto, nuestra capa. Vamos a eso. Acá arriba tengo entonces la herramienta de texto. Les recomiendo siempre utilizar, como siempre les digo en todos los programas,
los shortcuts, en este caso control T, y vamos a hacer clic en cualquier parte de acá y vamos a escribir algo. En este caso escribí All-in-One Studios, como siempre, lo mejor del mundo. Impact va a ser mi font y no quiero este color. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a cambiar el color. Hasta ahora agregué un texto. ¿Qué pasa si yo toco por fuera? O se me deselecciona. Y bueno, puedo seleccionarlo de nuevo con la herramienta de texto y ya está. Ahora, lo que quiero que veamos es primero el color. Yo le quiero cambiar el color, está en blanco. Voy a Fill, hago clic. Le cambio un color como por acá. El color no cambia. ¿Y por qué? Y esto pasa porque principalmente no le estamos diciendo a qué le tiene que cambiar el color, a pesar de estar metidos dentro de la capa de letras. Esto está bueno porque podemos elegir, por ejemplo, este fragmento, cambiarlo a ese color. Bien, entonces tenemos que seleccionar las letras, palabras, todo lo que querramos cambiar el color específicamente. Y lo mismo va a pasar con, por ejemplo, si queremos hacer alguna separación de letras, por ejemplo así. De esta manera. Y listo. Bien. Una vez que tenemos más o menos lo que nos gusta, ahora voy a apretar la B corta, que sería esta herramienta de acá, Selection Tool, o herramienta de selección, y voy a tratar de centrarlo en mi composición. ¿Está centrado? La verdad que no. Y esto es algo que tenemos que solucionar. Primero vamos a escalarlo un poco. Podemos escalarlo desde acá, en esta instancia. Después voy a mostrarle otras formas. Y lo vamos a escalar ahí. Fíjense que nuestro punto o nuestro punto de origen, nuestro pivot, está ahora mismo acá abajo. Lo que significa es que si yo, por ejemplo, quiero rotar esto para que haga un círculo, yo lo puedo rotar y va a ser un círculo, pero no es perfecto, porque no está rotando desde el centro de la capa, sino que desde ese punto de abajo, y por eso se ve un poco como no circular, sino como que va hacia arriba y hacia abajo de a poco. Entonces vamos a hacer algo y vamos a acomodar este punto de pivot con la herramienta magnífica de pivot, que es la Y, y está acá arriba. Vamos a hacer clic y vamos a arrastrar el punto de pivot. Y fíjense que lo podemos poner en medio donde querramos. Pero si quiero que sea en el medio exacto, voy a apretar control. Ahí, tum. Y ahora quedó en el medio. Esto quiere decir que todas las transformaciones que yo haga de mi texto, como por ejemplo ahora rotarlo, va a ser totalmente circular. Escalar va a ser bien del centro. Volver a Impact, ahí va. Y ahora lo voy a cerrar. Hay otra forma también de mover el punto de pivot. Y lo que podemos hacer es, por ejemplo, vamos a mover el punto de pivot una vez más. Por acá. Vamos a apretar la B corta para seleccionar nuestra herramienta de selección. Y esta capa, si nosotros seleccionamos con la herramienta de selección, estamos seleccionando el texto, pero no para editar el texto en sí para cambiar una letra, sino la capa. Por lo tanto, una vez que tenemos seleccionada la capa, podemos hacer clic derecho y tenemos acá un montón de otras propiedades. En el general, al menos en estas 4 clases que son de introducción para hacer algo muy copado, no vamos a usar muchas de estas cosas porque no tiene sentido. Además, mientras más sencillo tu workflow, más rápido sos, más productos vas a tener para mostrar y eso es importante. Bueno, clic derecho. Vamos a ir a Transform y acá tenemos algo que es Anchor Point, Position, Scale, Rotation, Opacity, Flip Horizontal, Vertical, Centering View y el que me interesa en este momento que es Center Anchor Point in Layer Content. ¿Qué vamos a hacer con esto? Si vamos a hacer Transform Center Anchor Point in Layer Content, lo que va a hacer es centrar mi pivot en el centro del contenido de esta capa. Por ende, yo recomiendo incluso
usar esto en caso de que su capa sea algo como más deforme. Entonces van a saber que siempre va a estar en el centro. Bueno, ya lo tenemos todo en el centro, así que perfecto. También lo que tenemos acá, que también es interesante para mí, es que tenemos otras opciones de transformación, como Flip Horizontal, por si queremos hacer efectos que vamos a ver después espejados, Transform, no, volvemos a donde estaba. También podemos poner Flip Vertical, reflejos. Bien, o sea, vamos pensando incluso lo que se puede hacer con todo esto. Y otra de las cosas importantes, Flip Horizontal, ahí está. Ahora yo quiero que esto esté en el centro de mi composición. Entonces, como ya estuvimos viendo, clic derecho, Transform, Center in View. Es importante saber que se va a centrar nuestro texto o nuestra capa por el punto de origen. Si nuestro punto de origen está abajo, que lo vamos a probar ahora, y hacemos clic derecho, Transform, Center in View, ahora no va a estar centrada nuestra capa, nuestro texto, sino que va a estar centrado el pivot, pero nuestra capa, el contenido, va a estar por encima. Por eso es importante. Clic derecho, Transform, Center Anchor Point in Layer Content. Clic derecho, Transform, Center in View. Hasta acá tenemos cosas muy importantes que significan cómo poner bien las cosas en tu composición. Cómo entender y cómo mover nuestro anchor point, que va a generarnos distintos tipos de animación y demás. Pero a lo que vinimos es a esto, y es a empezar a mover nuestro contenido y a animarlo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a investigar esta capa que se nos generó. Nuestra capa, en este triángulo, en esta flecha en realidad, si lo desplegamos, tenemos Transform, Text. Text, ahora no lo vamos a ver, básicamente nos dice que es un texto y que tiene opciones de animarse, que vamos a verlo después. Algo que es como más automatizado. Está bueno si lo sabes utilizar y para qué. Pero bueno, no vamos a ir a eso, vamos a ir a Transform directamente. Y como habíamos visto, nuestro panel anterior, cuando escribimos el texto y se abrió el panel, tiene lo mismo que acá. Bien. La diferencia es que, bueno, acá tenemos algo que no tenía el panel. Y en este caso podemos verlo, ¿no? Primero podemos lo mismo, posicionarlo, escalarlo, rotarlo y opacidad, anchor point, todo. En este caso tenemos algo justo al lado que es un reloj que nos va a indicar nuestro keyframe, que nuestra capa está animada. Si esto está activo quiere decir que nuestra capa tiene keyframes y está animada. Vamos a hacer la primera animación, que va a ser un scale. Vamos a probar con un scale primero. Vamos a hacer clic y si acá se nos genera nuestro primer keyframe. Véanlo y disfrútenlo mucho. Lo voy a poner en el frame 10. Acá, como ven acá arriba, dice 05F, 10F, 15F. Son los frames, básicamente. Llega a 30 y acá dice 1, 2.00, que sería nuestro primer segundo. Y en el frame 0 vamos a escalarlo en 0. Ponemos 0. Fíjense que lo que acaba de pasar es que se creó automáticamente un keyframe. Y esto pasa porque cuando está activado el reloj, todo movimiento mínimo que se haga, cuando está activado el reloj y de ese setting en particular, el movimiento mínimo que se haga ya se crea un keyframe. ¿Ven? Entonces es importante tener cuidado. Y ahora lo que hicimos cuando hacemos play es esto. Mira qué bien, ¿no? ¡Pum! Perfecto. Tenemos entonces nuestra primera animación, que es de escala. Ahora también podemos animar el position. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer que aparezca. A poner esta vista, que aparezca. Y ahora vamos a apretar la P de position. ¿Por qué? Si vemos en Transform acá abajo, tenemos Anchor Point, Position Scale, bueno, lo que ya dije.
cada setting o cada transformación en este caso tiene su shortcut y es muy intuitivo. La A de Anchor Point, la P de Position, Scale con la S, Rotation con la R y Opacity con qué letra. Si dijiste con la O, está mal. En este caso es la T. ¿Sí? La T porque la opacidad es transparencia, o sea, sería transparency. Entonces, teniendo sabido esto, podemos hacer clic en nuestra capa, apretar la P y entramos directamente a Position. Entonces, hace esto, entra y del segundo 1 voy a poner un keyframe y en el segundo 1 y 10 frames voy a ir hacia arriba. Acá tenemos dos números, ¿no? El lado izquierdo y derecho que va a ser XY. Después se va a agregar Z cuando activemos el 3D. Que se puede, no lo vamos a usar tanto, pero quizás para algunas cosas más copadas en perspectiva está bueno. Entonces en eje Y vamos a levantarlo hasta ahí. Y ahora, si nos fijamos bien, vamos a ir hacia atrás, tenemos esto y esto. Una animación sencilla y eficaz. Todo lo que estamos viendo tiene un porqué, ¿no? Porque en este caso también podemos hacerlo mucho más rápido. Si, por ejemplo, no nos gusta que sea tan lento eso, podemos acercar los keyframes y va a ser mucho más rápido. Ahí. Eso. Pero lo que vamos a usar en estas capacitaciones son gráficos de velocidad para que quede mucho más pro. Es algo que me fascina. Entonces, vamos a ir paso a paso. Primero vamos a animarlo como lo animaría si no quiero perder demasiado tiempo con los gráficos de velocidad y quiero que sea así. Una luz. En nuestro caso tenemos Position y tenemos Scale. Y digo, bueno, acá tengo Scale, acá tengo Position, por acá. Bueno, pero vengo acá. Si querés ver los dos o los keyframes que tienen tu capa o los settings que tengan activado como para hacer la animación, vamos a apretar la letra U. Y con la U podemos ver qué cosas están animadas como para tener un seguimiento y decir, bueno, más o menos por acá hago esto y lo otro. Lo que quiero hacer con, por ejemplo, la escala es que haga esto, pero un poco más rápido. Lo voy a poner en, por ejemplo, acá en 5 y va a ser mucho más rápido. Y para hacerle zoom a esta parte de nuestro layer, vamos a hacer Alt y con la rueda vamos a hacer el zoom. Y como movíamos acá, lo mismo. Vamos a hacer con el clic del medio del mouse y arrastramos para izquierda o para la derecha y podemos mover la línea del tiempo. Entonces, una vez que ya hicimos el zoom suficiente, vamos a ver cómo queda y le vamos a agregar 2 frames más, un poco más de escala y después que vuelva a este frame que era el anterior, que es este. Se agranda un poco y quiero que vuelva a ser de este tamaño. Voy a copiar este keyframe, que lo tengo seleccionado como lo ven. Control C, 2 frames más, Control V y ahí se pegó. Entonces ahora va a ser esta sensación de rebote. ¡Pum! ¿Ven? La verdad es muy copado. Para mí es mucho más rápido porque en mi caso hay veces que tengo que editar ultra rápido y tenemos After Effects que nos ayuda a tener un flujo de trabajo muy rápido con algunas cosas automáticas. Entonces tenemos esto y para arriba. Lo mismo acá. ¿Qué quiero hacer? Que si va a ir para arriba, primero se prepare para ir arriba y después salga. Y para eso entonces tengo este keyframe que es el de arranque, ¿no? Y va a estar acá. Quiero que baje un poco y que suba. Entonces voy a hacer 2 keyframes para adelante.
Y en la I voy a bajar para que me quede por debajo de donde estaba antes y después suba. Ah, ese rebote. Eso. Tum, tum. Bien. Esto, tenemos nuestra primera parte muy sencilla, pero al mismo tiempo es para que pienses y digas, che, puedo hacer estas cosas muy rápido y no perder tanto tiempo en otras cosas cuando puedo sacar títulos rápidos, divertidos y fáciles de ver. Vamos a hacer esto. Incluso podemos animar la transparencia con la T, la opacidad, y hacer un fade out. De esta manera, si lo ponemos en 0, este keyframe y este en 100. Aprieto la U para saber dónde estoy más o menos. Sería así y desaparece. Pum, pum y desaparece. Ahora no quiero que mi animación vaya hasta los 15 segundos, quiero verlo loopeado y para hacer eso voy a tener que utilizar los localizadores. Y esto es súper importante que lo entiendas. Te lo voy a explicar ahora, pero también al final cuando hagamos una composición, un render. Acá arriba tenemos nuestra barra de zoom y de zoom out, zoom in y zoom out, que es lo mismo que el alt, básicamente. Pero acá abajo tenemos otro que es el localizador. Es donde se encuentra nuestro trabajo de renderizar y a ver y hacer una previsualización. O incluso hasta dónde tiene que cargar mi timeline. Obviamente yo tengo uno mucho más a la derecha, pero bueno, les voy a mostrar este ejemplo. Este localizador de la derecha lo voy a mover hasta donde casi termina nuestro keyframe. Y ahora, si yo aprieto espacio, me va a hacer la animación y además se va a loopear, porque lo único que va a renderizar o te va a mostrar es ese fragmento. Ahora, me gusta lo que veo, pero necesito que tenga algo que es propio de la naturaleza del ser humano, porque tenemos la capacidad de ver hasta 24 o 25 frames por segundo según nuestros ojos, aunque hoy en día es muy perceptible, muy de fácil percepción para la generación o los nativos tecnológicos como éramos nosotros, en poder ver 30 frames. Pero ¿a qué me refiero con esto? Si yo hago así, en un momento mis dedos van a dejar de tener la forma y van a ver algo todo borroso. Es todo borroso. Y esto se debe a que la velocidad del movimiento es más rápido de lo que yo puedo observar, incluso en mi cámara que está seteada en 30. Entonces no va a notar que mi mano hace esto y me va a mostrar esta imagen, sino que va a ser borroso. Lo mismo quiero que pase con nuestro trabajo en este momento, que se mueve rápido. Se mueve rápido, entra, sale. Yo creo que mayormente hay cosas que están animadas de una manera que estarían mucho más profesionales si se usa la herramienta que vamos a ver ahora, que nos las da After Effects. Es una maravilla y es automática, que es nuestra herramienta de blur. Si vamos a nuestra izquierda en nuestras capas, vamos a ver que tenemos también 3 casilleros, en este caso, en donde podemos activar ciertas opciones. Adjustment Layers, podemos activar que nuestra capa sea 3D, podemos activar también el Motion Blur. Y vamos a hacerlo, de hecho. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros queríamos Motion Blur, listo, lo hacemos. Hacemos clic, tenemos el Motion Blur. Y en este caso va a funcionar bien. Voy a darle play. Y fíjense que tiene esa sensación de motion blur que le da mucho smooth. Me encanta porque lo hace muy suave, la transición es muy buena. En el medio de esto está pasando algo que es normal hacia arriba, que se ve 2 veces el texto. Y acá es una forma que tiene After Effects de poder hacer algo de esta manera de forma automática. Así que más que esto no le pidan, pero es increíble y ayuda muchísimo a que sea mucho más bonito. Algo
que quiero mencionar y quiero destacar es que hay veces que, por ejemplo, van a ir acá y dicen, ¿cuál era el icono? Bueno, era este, ¿no? Bueno, lo activo, pum. Lo activás. Ahora tenés Motion Blur. Ponés play y fíjate que no tenés Motion Blur en tu escena. O en tu layer en este caso. Y esto pasa porque generalmente a veces, o muchas veces, se activa acá, pero se olvidan de poner Motion Blur específicamente en la capa. Y esto está buenísimo porque puedes elegir qué capas tienen y producen ese Motion Blur y cuáles no. No todas querés que produzcan. Entonces lo activamos y listo. Y ahora tenemos Motion Blur. Entonces, esto mismo que estoy haciendo se puede hacer con gráficos de velocidad, que incluso le dan otro dinamismo mucho más lindo. Parece un poco más de tiempo, pero es mucho más bonito y más actual también, un estilo de animación más actual para motion lyrics o motion graphics. Bueno, otra de las cosas que también puedes animar es la rotación, obviamente, ¿no? Si por ejemplo hacemos una rotación desde acá que va a subir hacia arriba, desde acá vamos a poner rotación, vamos a apretar la U y cuando sube quiero que termine, voy a poner 1. Acá, 1. De esta manera lo que va a hacer es girar 2 veces. Pum. Tiene que ser después. Ahí. Y ahí se giró. Entonces tenemos escala, rotación y posición animadas. Esto es algo súper sencillo, súper claro de hacer. Pero vamos a seguir. No queremos que sea solamente esto. Así que lo primero que voy a hacer es sacar el rotation, porque la verdad es que no me gusta, pero quería animarlo y que lo vean. Y vamos a hacer un ejercicio que va a ser animar más textos, pero que sean dinámicos, que digan, quiero leer que vaya para allá y después que me aparezca izquierda, derecha, izquierda, algo de eso. Entonces, vamos a hacer lo mismo. A modo de repaso, vamos a cerrar esta capa y haciendo clic fuera, vamos a ir a herramienta texto y vamos a escribir acá, por ejemplo, capítulo, o vamos a poner masterclass. Si queremos podemos de nuevo elegir un fragmento de nuestra palabra y ponerlo en otro color. Bien. Lo ideal sería tener ya bien instaurado cómo queremos que termine nuestra composición de letras. ¿A qué voy con esto? Yo puedo animar esto, puedo animar todo por separado. Animo en estudios, pum, me olvido, no lo veo más. Y después este lo animo para que haga así y suba por acá. Pero no tengo la referencia a mi capa anterior. Entonces lo recomiendo es que si esto va a ser así, cuando este está acá, ustedes ya tienen que tener en claro dónde van a tener o van a posicionar sus diferentes textos. Por ejemplo, Masterclass acá. Y acá voy a poner parte 1, YouTube. Entonces, voy a crear otra capa. En este caso no, sino lo que voy a hacer es duplicar mi capa actual. ¿Y cómo vamos a duplicar? Con control D. Y duplicamos. Ahora tenemos dos capas que se llaman exactamente igual, Masterclass y Masterclass 2. Lo que voy a hacer es, con la P, voy a bajarlo. De esta manera. Y lo voy a centrar. Primero vamos a hacer clic derecho, vamos a poner Transform, Center in View. Voy a subir. Lo voy a dejar por ahí. Es más, vamos a dejarlo más por acá. Este Masterclass voy a apretar el Control T para ir a texto y lo voy a cambiar por YouTube. De manera, U vamos a poner en blanco. Y ahora sí, Masterclass lo vuelvo a duplicar con Control más D y lo voy a ubicar con el mouse directamente, por ejemplo por acá. Y a este lo voy a poner Control T, parte 1, con blanco.
Y recuerden que esto es a modo de práctica para recordar y volver a ver todo lo que venimos haciendo. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer entonces es animarlo todo para que cuando All-in-One Studios vaya hacia arriba, justo acá aparezcan ya 1, 2, 3. O vamos a hacer 1, 2 y 3, eso lo vamos a ver ahora. Entonces vamos a agarrar Masterclass. No me interesa ahora el punto de pivot porque lo único que voy a hacer es posicionar que aparezca de un lado hacia el otro. Así que voy a apretar la P. Y fíjense que en la capa que dice Masterclass se me abrió la position, así que voy a hacer clic en el reloj. Voy a activar también su Motion Blur. Y en este caso lo que voy a hacer es acomodar hacia donde quiero que venga, ¿no? Por ejemplo, ahí aparece All-in-One Studios, así que Masterclass sería... Y ahí sería que aparezca Masterclass en ese momento. Así que voy a mover el keyframe, lo voy a mover ahí, que es cuando quiero que aparezca. Voy a ir unos 3 keyframes para atrás, o 4, y voy a moverlo todo hacia la izquierda, para sacarlo de la composición. Si quieren moverlo mucho más lejano, más rápido, pueden apretar Shift, y fíjense que se mueve mucho más. Tras más alejado sea y el corto de los keyframes sean cortos los tiempos o la distancia, más blur va a tener. Entonces cuando viene, pum, aparece Masterclass. Voy a hacer efecto rebote, que son 2 más. Un poquito a la derecha. Copio y pego el keyframe anterior, así vuelve. Y se hace esta animación. Tum, tum. Y ahora tengo que hacer... Pa. Aparece. Tengo que hacer lo mismo con parte 1. Vamos a poner de nuevo. Y vamos el keyframe, el motion blur. Vamos a un par para atrás. Y lo tiramos para la derecha. Y de hecho vamos a llevarlo más adelante. Porque una vez que aparece el primero, tiene que aparecer el otro. Movemos para la izquierda. Copiamos y pegamos 2 frames adelante. En donde quiero que esté finalmente. Y me falta YouTube, nada más. Que va a ser por la izquierda de nuevo. Tum, tum. Y vamos a poner position. Unos keyframes atrás y vamos a animarlo todo a la izquierda. Activamos el blur. Un poco más a la derecha. Copiamos y pegamos 2 frames adelante en la posición. Y queda así. Es importante saber los tiempos que queremos para que aparezcan nuestros textos. ¿Sí? Muy importante. También podemos jugar con formas, no solamente esto. Por ejemplo, ahora lo que vimos es puramente texto. Vamos a dejar los textos. Y por ejemplo lo que podemos hacer es crear un sólido. Y nuestro sólido va a ser como una forma. En realidad es una capa sólida y no una capa de formas. Así que vamos a ir a la herramienta de rectángulo, por ejemplo, y vamos a crear una forma acá. Un rectángulo justo por acá. Y como estamos viendo, nuestro rectángulo está tapando All-in-One Studios. Y como cualquier programa de Adobe, tenemos que llevar nuestro Shape Layer por debajo de los textos, porque yo quiero que aparezca por detrás, no por arriba. Ahí. Y nuestra Shape Layer, que es capa de formas, podemos rellenarlo con otros colores. Lo que voy a hacer es llenarlo quizás con este color, porque no quiero que sea tan saturado, no me gusta. Y después tenemos, si tienen bordes, líneas y demás, cosa que no vamos a ver ahora. No me interesa. Y tenemos lo mismo. En Content tenemos rectángulos, fill. Si queremos que tenga una especie de fusión, eso no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver después. Strokes, lo mismo. En fin, lo mismo puede pasar que agarramos una punta, escalamos y rotamos y demás.
Pero bueno, yo lo que quiero hacer es escala esto. Quiero que aparezca el color y después cuando va hacia arriba a Ningún Studios, todo se transforma de este color. Para eso primero voy a tener que escalarlo completo. Y probar que me ocupe toda la pantalla. Aunque se pierde estudios. Vamos a poner un poco más ahí. Y ahora lo que voy a hacer es moverlo con la P hacia abajo. Tengo un estudios justo ahí. Un poco más. Y le voy a sacar algo que me está molestando, que es el stroke color. Le voy a poner none. Ninguno. Así no tiene un color de trazado mi forma. Al Ningún Studios, entonces va a aparecer ahí. Y cuando va hacia arriba, pega el salto, quiero que aparezca y cambie todo el color. Entonces, tenemos varias formas. Lo mismo podemos hacer. Activar en nuestra Shape Layer el Motion Blur. Llevar hacia abajo P. Llevar hacia abajo. Ahí. Bien, perfecto. Aparece a Ningún Studios. Cuando va hacia abajo y vuelve hacia arriba, y vamos a llevar para arriba. Vamos a probar de esta manera. Agarramos Position, creamos un keyframe. Hacemos zoom con Alt y la ruedita del mouse. Movemos hacia arriba hasta cuando termina al Ningún Studios. Y ahí vamos a mover nuestro sólido con Shift y clic hasta que cubra toda la pantalla. Bien, ahora hay formas para que esto no suceda. Obviamente vamos a ir nivel a nivel. Y en este caso lo que está sucediendo es que, bueno, va desfasado con el tiempo en el que sube a Ningún Studios. Por ahora vamos a dejarlo así. Lo que quiero que vean es que podemos empezar a jugar con distintos colores, formas, sólidos o shape layers. Y así es como se van formando entonces nuestros primeros conceptos de motion graphics. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo hacer diferentes formas que adornen eso. Por ejemplo, estrellas. Vamos a ver, tenemos Star Tool. Que si ponemos, por ejemplo, Star Tool, y siempre que hagamos un Shape Layer, tenemos que hacer clic por fuera. Y hacemos un Shape Layer. Y ahí se va a crear su propia capa, porque si lo hacemos en alguna capa que tenemos seleccionado, lo va a crear como una máscara y yo no quiero eso. Tenemos la Shape Layer entonces, perfecto. El Fill Color vamos a agarrar el gotero y vamos a llevar acá. Perfecto. Y en Shape Layer tenemos Polystar. Y podemos, en este caso, en contenido Polystar, podemos saber, por ejemplo, en Transform, cuánto se va a estirar por un lado o por otro. Esto es una deformación media rara, fea. El axis de la deformación. Fíjense que todo se puede animar. La rotación y demás. Bien. Polystar. Y lo que vamos a hacer ahora es achicarlo un poco y fíjense qué pasa. ¿Por dónde se achica? Por el punto de pivot. Recuerden que eso lo tenemos que corregir porque no queremos que pase por ahí. Porque yo quiero que esto gire en la dirección propia del centro. Clic derecho, Transform, Center Anchor Point in Layer Content. Y ahora ya estamos preparados para hacer girar esa estrella. Bueno, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, ver de un lugar a otro. Ver que pasen 1, 2 y 3 estrellas, por ejemplo, de esta manera.
Y para eso tenemos que seguir animando. Vamos a ver qué tenemos hasta ahora para no perdernos. Y seguir flasheando, ¿no? Vamos a hacer que vaya rotando hacia arriba esta estrella. Y hasta se puede hacer con diferentes velocidades. Obviamente en esta primera parte lo vamos a ver de la forma más básica. Y quizás una forma que puedan entenderlo y jugar con formas. Una vez que va hacia arriba esto, ahora podemos llenar de estrellas desde abajo. Voy a mover directamente la capa haciendo clic acá, hacia abajo, desde abajo. Voy a apretar la P de Position y voy a animar la posición. Se agrega un keyframe. Voy hacia arriba, muevo la capa. No me interesa que se mueva para un lado o para el otro, no importa. Y va a quedar una cosa así. Demasiado rápido. Pero tenemos esa estrella pasando por ahí. De hecho voy a darle un poco más de animación a toda la cuestión. Y al One Studios, que se disuelve al final, voy a apretar la T para correr la opacidad un poco más al final. Queda así. Bien. Entonces ahora puedo animar un poco más de cosas. Ahora, yo lo que quiero es que esta estrella se vaya hacia arriba, pero también que vaya girando. O sea, que vamos a hacer rotation, hacemos clic, apretamos la U para saber dónde está nuestro próximo keyframe de posición. Hasta ahí. Y vamos a poner un par de rotaciones. Y ahora si se fijan, sale hacia arriba la estrella. Lo copado de esto es que podemos en el medio hacer algunas transformaciones de cómo va nuestra estrella. Pero lo recomendable en sí es que se usen en estos casos las curvas, los vectores y demás. Por ahora vamos a dejarlo así. Quiero que pasen estrellas. Y esta misma capa, como quiero hacer algo más interesante, lo que podríamos hacer es Control D para hacer otra capa igual. Vamos a apretar la P para ver la posición. Y quiero que si yo muevo esta capa hacia atrás o hacia adelante, va a hacerse la animación en diferentes tiempos. Esto más como un truquito de offset. Lo que quiere decir es que vamos a usar la misma capa para hacer la misma quizás animación, pero va a ocurrir antes y después, e incluso esta misma se puede escalar un poco más. Entonces vamos a tener dinamismo, ¿no? Lo único malo es que van a una misma velocidad. En sí, si ahora por ejemplo no queremos que salga por ahí, vamos a tener que reanimar en esta primera instancia desde donde queremos que salga. Por ejemplo por ahí y termine allá cruzado o más para este lado, ¿no? Así. Y vamos a esconderlo un poco más. También lo vamos a esconder un poco más. Y queda de esta manera. Y esto podemos seguir haciendo control D, control D, control D. Pero quiero comentarles de que hay una forma incluso copada para poder ir moviendo algunos de un lugar y otro lugar. Y es usando una capa específica que se llama null o un objeto null que no tiene ninguna información visual. Es solamente algo en el espacio que no existe, pero se utiliza para que algunas cosas no pierdan las propiedades de su transformación personal y el null se ocupe de mover todo eso sin modificarlo al propio objeto. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, si yo quisiera a esta forma mover toda esta misma animación que estoy haciendo, la quiero mover hacia la izquierda, voy a tener que ir acá, mover hacia la izquierda, voy allá, mover hacia la izquierda, así y demás. Pero hay este ejemplo que es el null, que vamos a ir a Layer
New y vamos a ir a Null Object. Fíjese que se creó este Null y no hay nada. No tiene nada. Es este cuadro que no representa nada más que algo en nuestra composición, un espacio vacío. Null o Null que se formó acá. Vamos a activarle también el blur. Y en Shape Layer 3, que queremos mover toda nuestra animación para otro lado, vamos a tener que decirle que el Null se haga cargo de nuestro Shape Layer para moverlo. Y esto solamente puede pasar con estas opciones de acá que dicen Parent and Link. En este caso vamos a poder emparentar una capa con otra y que la animación suceda según la capa que manda. Por ejemplo, si yo agarro esto, que es un vector, y le digo que su capa, o la capa que lo va a mandar es esta. Ahora nuestro Null que tenemos acá, si yo voy un poquito a la animación hacia adelante, nuestro Null va a mover mi estrella para donde yo le diga, pero la estrella se va a seguir animando igual. No va a cambiar la animación. Ponga donde ponga la estrella, va a seguir la animación igual. De esta manera entonces puedo cambiar la posición de donde está mi capa o lo que sea. Y mi capa va a tener su animación original intacta. No va a haber problema. Esto es poderosísimo el Null. Entonces tenemos esto, que es All-in-One Studios, Masterclass, parte 1, YouTube, bla, bla. Esto sirve muchísimo porque lo utilicé yo varias veces. Lo he utilizado para, por ejemplo, hacer presentaciones de todos mis videos, que lo pueden ver en TikTok, que lo pueden ver en Patreon y demás. La verdad es que sirve mucho porque, por ejemplo, si querés, estás haciendo un video y estás mostrando, o podés poner tu nombre, tus redes sociales. Y no solo eso, sino que al mismo tiempo podemos importar imágenes. Yo voy a buscar una imagen ahora y voy a importarla acá para que podamos ver que también funciona con imágenes. En nuestra carpeta donde tenemos la imagen vamos a hacer clic y lo arrastramos y listo. Ya tenemos entonces una imagen. Fíjense que cuando creamos un sólido, y sólidos o capas como por ejemplo de forma, se creó una nueva carpeta. Podemos hacer lo mismo con New Folder y poner images o imágenes y meter eso dentro. Entonces acá tenemos la carpeta de imágenes. Y este lo podemos arrastrar a la línea del tiempo. Directamente lo arrastramos y pum, queda. Entonces, lo que está pasando ahora es que yo tengo mi logo de After Effects en la composición y lo mismo. O sea, puedo hacer una animación propia de After Effects. Como por ejemplo vamos a hacer una animación de posición. Sí, vamos a hacer una animación de escala, mejor dicho. Ponemos 0. Y un par de frames después ponemos 10, un poco más, o ahí. Perfecto. Hacemos el efecto rebote, que era un par de frames para adelante, un poco más arriba. Y listo. Ahí queda. Y activamos el blur. Ahora, esta misma capa, podemos ir con la P de posición, la vamos a posicionar donde queremos que aparezca al final. Puede ser ahí. Y podemos hacer lo mismo, por ejemplo, con 3 diferentes más. Ahora voy a usar la misma, que es esta misma, así. Y supongamos que aparecen las 3. Disculpen ahí el problema que hay entre uno y otro. Se pueden hacer a Rise como Blender acá también. Y quiero que estas 3 se vayan para mismo tiempo hacia la izquierda. ¿Qué voy a hacer?
voy a animar una por una la posición y decirle, bueno, acá vos te vas hacia la derecha. El otro lo mismo, no. Lo que voy a hacer es crear un Null, Layer, New, y vamos a New Object. Y estas tres capas, que son las imágenes, vamos a seleccionarlas todas con Shift. Vamos a emparentar cualquiera de estas tres, va a seleccionar las tres al null nuevo, el null nuevo que creamos. Y ahora nuestro null, si prestamos atención, apretamos la P, activamos el blur, va a mover los tres o las tres capas al mismo tiempo. Lo que quiere decir es que cuando aparece, después si queremos que se vaya, podemos animar la posición desde el null para que se vaya por la derecha los tres al mismo tiempo. Entonces tenemos tu, pum. Y esto es, la verdad es que hay infinidad. Ahora es flashear lo que quieran, hacer lo que quieran. Es como, tienen una intro muy copada de cómo animar y cómo hacer sus propios textos. Cómo meter una imagen y esta imagen poder posicionarla con Null o incluso animar cada una. Hay un montón de técnicas todavía y vamos a seguir viendo en la segunda parte cosas mucho más importantes. Quizás no nos quedemos con este particularmente, sino que vamos a ir haciendo otras cosas como unas máscaras, algunos efectos como el glitch, que me encanta, hasta llegar a una composición final. Así que si llegaste hasta acá, me gustaría ver el trabajo que hiciste, que lo compartas y que no te limites a que sea un rectángulo que cubra el final, sino que pueden ser, por ejemplo, dos triángulos que acomodes, que hagan esto, pum. Un círculo atrás de otro círculo, saliendo uno atrás de otro. Y es sencillo porque lo que pueden hacer es, como en este caso, After Effects está animado. Si aprieto la U, está animado todos al mismo tiempo. Pero yo lo que puedo hacer es correr cada uno un poco y va a pasar esto. Y después se va. Es sencillo. Lo mismo pueden hacer con absolutamente todo. De hecho, el null también lo puedo correr hasta el final. Así que tienen un montón para hacer con esta primera parte, pero un montonazo. Nos vemos en la próxima. Por favor, comenten, síganme en TikTok. Quienes se quieran unir a Patreon, que está súper accesible, o Telegram VIP, vayan, únanse, que tienen un montón de contenido súper zarpado de Blender. Me pueden pedir un montón de cosas que yo siempre contesto. Ya tenemos 15 alumnos más o menos en Telegram VIP, en Patreon también. Así que disfrútenlo, aprovechenlo, que el momento es ahora. Nos vemos, quiero ver tu trabajo, seguime en las redes sociales y vamos. Excelente, llegaste al final, así que te felicito. Quiero ver tu proyecto terminado de esta primera etapa y que me lo mandes a Instagram o a cualquier red social que voy a estar recompartiéndolo. Y además, en las próximas semanas van a salir la parte 2, 3 y 4 para terminar finalmente con un proyecto de render en After Effects, con After Effects y agregándole efectos. Te va a encantar. Déjame comentarios de qué te pareció la masterclass y también si tenés alguna duda o si queremos mejorar algo o si querés ver algo en particular. Nos vemos en la segunda parte de esta masterclass.